Maite y bienvenidos todos a una nueva edición de ProAgro. Este es el servicio informativo agrícola del canal de la producción y hoy ya empezamos nuestro trabajo con una entrevista porque nos visita en nuestros estudios el técnico asesor en teledetección de INVIO y UGP, el licenciado Federico Pescols. Muy buen día, licenciado. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos hoy. Silvia, muchísimas gracias a vos por la invitación. Y bueno, como dijiste, estamos a tu servicio para poder brindar los números que este último trabajo de análisis geoespacial, el Instituto de Biotecnología Agrícola y con apoyo también de la Unión de Gremios de la Producción, está realizando sobre los rubros de maíz safriña y soja safriña. Bueno, justamente la safriña, los resultados, bueno, este equipo es el encargado, licenciado, de relevar los datos ya con imágenes satelitales, así que le pedimos a producción también, compañeros, si ya podemos empezar a compartir, porque el licenciado, el equipo de INVIO estuvo preparando gráficas ya para mostrarnos cómo le fue, para mostrar los resultados, licenciado. Ya le dejamos entonces para que comparta con toda la teleaudiencia de ProAgro. Perfecto, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, como breve introducción, la primera pregunta, ¿por qué el INVIO gestiona, por qué invierte en este tipo de herramientas y este tipo de procesos? Como podemos ver en el gráfico, nuestro trabajo está en donde están los colores amarillos, ¿verdad? Para generar básicamente lo que, en este caso, el sector necesita, que es la información. Posteriormente, el sector ejecutivo es el que se encarga con esos resultados de planificar, toma de decisiones, curso de acción y finalmente políticas a nivel de institución. Bueno, básicamente los proveedores de datos más importantes de nuestro trabajo son los satélites de observación de la Tierra. Yo no me voy a explayar mucho técnicamente sobre esta tecnología, ¿verdad? Por respeto al tiempo y el verdadero actor aquí, que son los números, que vamos a ver más adelante, pero son varios los satélites de observación. En realidad los satélites son vehículos. Los satélites tienen sensores básicamente montados, que es lo que captura la energía refractada, absorbida o generada por los distintos elementos sobre la superficie. Y así es como nosotros podemos después capturar, almacenar y procesar esa información y discriminar los cultivos, en este caso estos dos cultivos objetos que son el maíz y la soja de entresafra. Parte de ese trabajo también es el análisis de la fenología del cultivo, ¿verdad? Es importantísimo porque eso nos permite correlacionar los datos que están en un formato numérico y visualmente como normalmente se lo llama píxeles, ¿verdad? Eso nos permite correlacionar las fases del desarrollo del cultivo, de la fase vegetativa hasta la fase reproductiva en sus distintos stages, como se le dice. También hacemos análisis de otra herramienta bastante interesante, que es parte común ya en la teledetección y la agricultura de precisión actualmente, como es la generación del NDVI, el índice de vegetación diferencial normalizado, que es sencillamente hacer un estudio, digamos, como voy a usar un término no muy técnico, como hacer una radiografía de la salud de la cobertura vegetal. Y eso nos ayuda a correlacionar con el análisis fenológico y estamos analizando durante el periodo de trabajo cómo está el cultivo y poder correlacionar también con otras variables ambientales como los datos climáticos, por ejemplo, o datos de humedad de suelo. Los datos que relevamos en el terreno, importantísimo las muestras, porque esas muestras georreferenciadas con GPS nos permite después en laboratorio, como podemos ver en la gráfica, aparece la herramienta informática y con software especializado, con programas especializados, nos permite primero cualificar esos elementos, en este caso cultivo, y en distintos niveles de proceso llegar desde lo que es una imagen satelital en bruto, que es lo que provee el satélite, llegar a un mapa temático, que es la cualificación de esos elementos sobre la superficie. Repito, en este caso, los dos cultivos objetos, que son el
el maíz safriña y la soja safriña. En otra campaña podía ser el trigo, podía ser la canola o cualquier otro cultivo que estamos justamente analizando. Finalmente eso se incorpora a un sistema de información geográfico que es lo que nos permite cuantificar y tabular por unidades políticas administrativas, que son los departamentos y los distritos preferentemente. Y generar cartografía. Todas herramientas necesarias, licenciado, para tomar decisiones sobre el calendario de trabajo, por ejemplo, en el campo. Ayuda muchísimo eso. Así mismo, o sea que esta no es una herramienta que solamente se utiliza para estadística, para generar estadística agrícola. Es una herramienta, es tal vez la herramienta, el sistema de información geográfico, es tal vez la herramienta más poderosa de análisis, porque puede básicamente, por supuesto, una vez almacenado, puede procesar y modelar cualquier tipo de dato o fenómeno que ocurra sobre, en sí, o sea, sobre, en y por debajo incluso de la superficie terrestre. Perfecto. Seguimos, compañeros, compartiendo todo lo que es esta herramienta y sus beneficios de alguna manera también, licenciado, para el trabajo en el campo paraguayo. El siguiente, ahí está. Bueno, acá tenemos parece que no están todos los... Acá ya tenemos todos los números. No están todos los... perdón. El cuadro no salió. Bueno, si me ayudan un poquitito levantando el zócalo ahí, compañeros, así nosotros, la gente en su casa también va a poder ver, porque nosotros vemos todo, para que vean también allí los datos completos que están hasta abajo ahí respecto a superficie de cultivos en hectáreas. Esto es maíz y soja safriña por departamentos ya, licenciado, que tenemos en pantalla. Sí, ahí justamente tenemos los números. Si pueden levantar un poquitito más, por favor. Ahí está el total. Ahí está procesando. Bueno, ahí tenemos desde Concepción hasta Canindeyú. Nuestra área de objeto es la región oriental, preferentemente donde se concentra la mayor cantidad de agricultura mecanizada. En el Chaco también hacemos análisis, pero como los números todavía son incipientes y no son, digamos, muy significativos con respecto a la dinámica de la región oriental, entonces todavía tenemos en forma experimental, por decir así, los números de la región oriental. Pero dentro de poco tiempo ya vamos a estar también incorporando, porque tiene otra dinámica, e incluso el ciclo fenológico no es el mismo y tiene otra dinámica de proceso, digamos, por las características ambientales de los cultivos en el Chaco. Bueno, entonces me voy a lo que sería la frutilla de la torta, ¿verdad? Los números, las estadísticas. Tenemos un total de 1.026.000 hectáreas para el maíz, prácticamente digamos, con respecto al año pasado, y más adelante vamos a ver el cuadro comparativo, prácticamente un 30, un 40% de salto en los números. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Que puede ser discutido, una buena campaña, la naturaleza ayudó, ¿verdad? Los números de soja también, cuando revisemos, veamos en el siguiente cuadro la diferencia entre lo que fue la campaña agrícola del 2021 con respecto a la soja safriña, que bien sabemos todos, básicamente la soja safriña es utilizada para insumo, pero en este caso y por las informaciones también que tenemos campo, mucha gente aprovechó o digamos para tratar de corregir ese déficit que se tuvo en la campaña de zafra, la campaña normal. Entonces mucha gente apostó digamos, a la producción y para la venta. Para cubrir, vamos a decirle, los compromisos que ya tenían. No solamente como insumo, como semilla, ¿verdad? Sino también para renta, perdón, es el término que no encontré, para renta. Bueno, entonces ahí tenemos la comparación con el año pasado. Vemos que hay prácticamente 100.000 y más hectáreas de diferencia entre el año pasado. Y hay que acotar, el año pasado justamente con maíz safriña tuvimos un análisis, un proceso diferenciado, porque no sé si te acordás, tuvimos estas heladas de finales de junio que fue muy fuerte y hubo una destrucción bastante interesante del rubro, con un déficit bastante interesante, y tuvimos que hacer en dos cuadros, el cuadro de lo que se tenía hasta la fecha pre-helada y post-helada, que fue prácticamente, si mal no recuerdo, 200.000 hectáreas de diferencia. O sea, la cosecha total fue de 700.000 hectáreas. Entonces, si comparamos con lo que se cosechó el año pasado,
serían prácticamente 300.000 hectáreas realmente de diferencia. Pero en este caso hicimos la comparación con lo que se sembró nomás, que es el número más alto. Esa es la pequeña acotación que quería hacer. Y podemos ver ahí la diferencia, ¿verdad? Con la soja safriña del año pasado, prácticamente 5 veces más es el crecimiento, ¿verdad? 5 veces más el crecimiento. Y nos permite también estos cuadros, el licenciado, notar los trabajos por departamento. Ahí podemos ver, por ejemplo, que hubo un cierto trabajo en la campaña anterior en Concepción y este año no se registra, 2022. También en Paraguarí, o sea, podemos ver cada uno de repente su zona de interés, también puede ir revisando esto. Le aprovecho para comentar a la gente que pueden encontrar estos datos en la página de Envío también. Así mismo. Envío tiene su página web donde carga estos datos, ¿verdad? Más resumidos, pero bien concretos, bien concretos. Bueno, justamente lo que dijiste hace rato, Silvia, hablaste de Concepción y también hablaste de Paraguarí, que son zonas, o vamos a llamarle departamentos especiales, ¿verdad? Concepción generalmente siempre tiene mucha variabilidad en lo que es la campaña de los diversos cultivos. Tal vez ya sea, digamos, por su situación no solamente ambiental, sino también por su situación social, ¿verdad? No es de repente un departamento muy, muy amigable, digamos, de repente en estos tiempos para hacer agricultura mecanizada por los diversos problemas políticos que conocemos. A eso es lo que yo puedo asociar. Y en el caso de Paraguarí, son muy pocos productores incipientes, digamos, que están empezando. En realidad, si ponemos ahí la superficie de Paraguarí, prácticamente no es nada, pero que quede ahí como un registro digamos, de la acción de los productores por invertir en zonas o suelos donde aparentemente no son muy aptos para los cultivos mecanizados, pero que sí están teniendo buen resultado. Ojalá que estos ejemplos cundan, como se dice, y se pueda expandir en el departamento de Paraguarí la superficie de cultivos mecanizados. Y bueno, como siempre, Alto Paraná es con una expansión siempre, de repente es una expansión pequeña, ¿verdad? Pero siempre está a la cabeza de los grandes productores, en ese sentido. Perdón. Bueno, en el gráfico de repente se explaya mucho mejor. Ahí podemos ver justamente el pedazo de la torta que le corresponde a maíz, Alto Paraná con el 35%. Canindeyú, que está creciendo muchísimo, ¿verdad? Porque Canindeyú también, aparte de los buenos suelos, ¿verdad? Las buenas condiciones climáticas, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si alguien de repente pregunta, y vamos a ver más adelante en los mapas geoestadísticos, cómo se pueden, visualmente se van a entender los patrones, ¿verdad? Hay una variable que acá nosotros no incorporamos, que es la variable infraestructura y también tecnología. ¿Por qué en algunos departamentos hay mayor crecimiento o menor crecimiento? Y también ahí habría que incorporar, que por el momento no es de nuestro interés nomás, ¿verdad? Pero en el sistema de información geográfico sí se puede incorporar y se puede ver, aparte de la variable de tecnología, también, por ejemplo, la variable financiera. O sea, donde el productor puede conseguir más rubros en el sector financiero para poder hacer esa inversión. Entonces, estos departamentos están mucho mejor equipados para el desarrollo de estos rubros, de esta tecnología, de este sistema productivo. Y bueno, Itapúa, ¿verdad? Siempre tercero o cuarto, y en este caso Caaguazú, que está ahora tercero prácticamente en la producción de maíz, y avanzando. Itapúa también es es un departamento que tiene su variabilidad por distintos motivos que de repente es un poco largo de explicar, pero siempre está, digamos, entre los 4 o 5 mejores productores en el tema de maíz, principalmente. Seguimos, compañeros, porque tenemos los datos también de soja allí. Soja safriña, por supuesto, Alto Paraná. Caaguazú, que es realmente un actor ahora privilegiado, digamos, en lo que es por lo menos este año, se apostó, por decir así, se jugaron los productores con la soja safriña, y Canindeyú en un tercer lugar, y por supuesto Itapúa en un cuarto lugar.